Mi hermana mayor, Claudia, siempre fue la rebelde de la familia. Desde pequeña, su actitud desafiante y su desinterés por los estudios la hicieron destacarse, pero nunca imaginé que esa faceta de su carácter se volvería tan peligrosa para mí. Aquel día, en medio de un almuerzo familiar, Claudia lanzó una bomba que dejó a todos sin palabras. «Quiero ir a la universidad», dijo sin rodeos, mirando a nuestros padres. Todos nos quedamos en silencio, sorprendidos. Claudia siempre había sido la que se burlaba de la idea de estudiar, que consideraba innecesario. Aún recuerdo sus palabras cuando le sugerí que fuera a la universidad hace años. «No es para mí, los estudios no sirven de nada». «¿Qué?», preguntó mi madre, visiblemente confundida. «¿Por qué el cambio de opinión?». Claudia simplemente sonrió, una sonrisa calculadora que nunca me había gustado, como si estuviera tramando algo detrás de esa nueva fachada. «Siempre he sido capaz de tomar mis propias decisiones. Ahora quiero estudiar», respondió, sin dar más explicaciones. Mi madre estaba perpleja, pero mi padre, como siempre, la apoyó. Lo entendí perfectamente, él nunca se metía demasiado en las decisiones de mis hermanas. A pesar de que la decisión de Claudia parecía repentina, ya no me sorprendía nada de ella. Pero lo que vino después, eso sí me sorprendió. En ese mismo almuerzo, Claudia me miró fijamente y dijo: «Quiero que te cases con Eric. Es hijo de un oficial militar, y tienes que casarte con él para ayudarme con mis estudios». Mi corazón dio un vuelco, pero traté de mantener la calma. ¿Qué estaba diciendo? Mi hermana nunca había sido tan directa, pero también había algo en su tono que me decía que no se trataba solo de un simple comentario. ¿Qué?, pregunté, incapaz de ocultar mi incredulidad. «Tus padres necesitan la dote, Camila. No hay otra manera de financiar mi educación. Si no lo haces, todo lo que he planeado se vendrá abajo», respondió Claudia, como si todo fuera una negociación comercial. Eric era el hijo del amigo de mi padre, un joven militar de familia respetable. No era feo, pero siempre me había parecido distante y frío. No tenía ninguna intención de casarme con él, no quería que mi vida fuera determinada por la dote o por la presión de una familia tradicional. Pero allí estaba Claudia, diciéndome que debía sacrificarme por ella. En mi vida anterior, había ignorado señales como estas, siempre había sido la hermana comprensiva, la que sacrificaba sus propios sueños por los demás. Había sido joven y tonta, pensando que el amor familiar era suficiente para justificar cualquier sacrificio. Pero ya no era la misma persona. Sabía que Claudia no estaba pidiendo mi opinión. Estaba dictando mi futuro, al igual que en la vida pasada, donde se aprovechó de mi bondad para hacerme cumplir sus deseos. Esa noche, después de la charla con Claudia, me retiré a mi habitación, completamente abrumada. Cuando me acosté, la imagen de Eric se desdibujaba en mi mente. Todo me resultaba tan confuso, pero algo dentro de mí ya empezaba a percatarse de la realidad. Claudia había renacido, y esa decisión no era casual. A la mañana siguiente, mi madre insistió en que aceptara la propuesta. Me convenció de que, por el bien de Claudia, debía sacrificarme. Mis padres no lo entendían, pero la presión era tan grande que sentí que no tenía opción. Mi vida ya no era mía. Entonces, decidí seguir adelante con la idea de casarme con Eric. No sabía cómo ni cuándo sucedería, pero algo me decía que debía hacerlo. Sin embargo, esta vez no era una hermana obediente, sino alguien dispuesta a cambiar su destino. El día del compromiso llegó con una velocidad vertiginosa. Mis padres, sin la menor duda, ya tenían todo planeado: una pequeña ceremonia, una comida en casa con los familiares cercanos, y, por supuesto, la presentación de Eric como el futuro esposo que, según ellos, aseguraría un futuro próspero para Claudia. Sin embargo, yo no podía sacarme de la cabeza una sola pregunta: ¿qué haría después? Mi vida hasta ese momento había sido una serie de sacrificios callados. Había puesto mis sueños de lado en favor de los demás, especialmente de mi hermana Claudia, quien siempre había sido el centro de la atención. El sacrificio era algo que había aprendido a aceptar, pero algo había cambiado en mi interior. Ya no podía ser la hermana que siempre se quedaba en la sombra, esperando que los demás lograran sus sueños a costa de los míos. No esta vez. Ya no. A pesar de mi falta de entusiasmo, traté de parecer tranquila mientras mis padres arreglaban todo para la boda. No era solo el compromiso lo que me perturbaba, sino también la idea de que, de alguna forma, mi futuro estaba siendo decidido por otros, como si no tuviera voz ni voto en lo que me sucedería. Me sentía atrapada, como una pieza más en un tablero de ajedrez, movida por las decisiones de los demás. La situación con Claudia solo empeoraba.
Ella parecía más decidida que nunca a conseguir lo que quería. Un día, mientras comíamos en la sala, comenzó a hablar de sus planes para la universidad con tanto entusiasmo que me resultó casi insoportable. Sabía que mi sacrificio era la única forma en que ella podría alcanzar sus objetivos. Me miró con una sonrisa satisfecha y continuó hablando sobre cómo se había asegurado de que todos los recursos estuvieran disponibles para ella. Finalmente, voy a lograr lo que quiero. Mis estudios, mi carrera. Todo lo que papá y mamá nunca pudieron darme, dijo con una sonrisa que no dejaba espacio para dudas. Mis estudios y mi carrera. Ninguna mención de lo que significaba para mí, ni de lo que estaba perdiendo. Su egoísmo me aplastaba, pero lo peor era que nadie parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mi sacrificio estaba siendo presentado como una bendición, como un gesto noble de mi parte. En lugar de ser la hija que sacrificaba su futuro por el de su hermana, ahora se esperaba que lo hiciera sin cuestionar, como si no tuviera derecho a una vida propia. Recuerdo que ese mismo día, al ver la sonrisa de Claudia, algo dentro de mí cambió. No iba a ser una víctima pasiva. Tomaría el control de mi vida, pero lo haría a mi manera. Esa misma noche, después de la cena, me encerré en mi habitación y miré el espejo. La imagen reflejada era de alguien a punto de aceptar un destino que no había elegido. Pero mi rostro también mostraba determinación. Aunque aceptaría casarme con Eric, mi vida no se detendría allí. Estaba en un punto de inflexión, y la decisión que tomara esa noche sería crucial para mi futuro. Al día siguiente, durante una reunión con Eric y mi familia, no pude evitar notar su indiferencia. Eric no era un mal hombre, pero siempre me había parecido distante, más interesado en la tradición y el honor de la familia que en mí. Aún así, lo que más me preocupaba era que mi hermana ya había trazado todos los planes, y yo simplemente estaba siendo arrastrada por la corriente. En ese momento, cuando le entregué a Eric la invitación para la boda, sentí una extraña mezcla de impotencia y calma. Él la aceptó sin decir una palabra, y su mirada era la de alguien que se veía obligado a hacer algo que no quería. Pero, al igual que yo, él no tenía voz en lo que sucedía. Nos estábamos uniendo por una razón completamente diferente a la que normalmente justificaría un matrimonio. Mi mente seguía agitada, pero sabía que debía seguir adelante. Aunque mi corazón no estuviera listo para aceptar la vida que me habían preparado, lo haría. Esta vez no sería solo por Claudia, sino también por mí. Porque en mi vida pasada, no tomé decisiones por mí misma, pero esta vez sería diferente. En el fondo, sabía que tarde o temprano, las decisiones que tomaba me llevarían a un cambio radical. Estaba a punto de entrar en una vida que no había elegido, pero con una determinación interna que me impulsaba a buscar algo más que lo que la vida me había ofrecido hasta ahora. El día de la boda llegó con la misma rapidez que los días previos. La casa estaba llena de familiares que no podía recordar haber visto en años, y todos hablaban animadamente sobre el futuro que me aguardaba al lado de Eric. Mis padres estaban orgullosos, mostrando a todos el gran paso que estaba dando su hija para ayudar a Claudia a cumplir sus sueños. Yo, por otro lado, me sentía atrapada entre una decisión que no tomé y una vida que no había elegido. El compromiso con Eric no era algo que me emocionara, pero tenía que cumplir con las expectativas. Lo peor era ver la cara de Claudia. Mientras todos celebraban, ella observaba todo con una sonrisa torcida, como si la situación fuera una victoria personal. Parecía que todo le salía bien. En sus ojos, podía ver la expresión de alguien que había logrado lo que quería. Yo estaba entregándome a una vida que no deseaba, y ella estaba a punto de recibir todos los beneficios. Esa misma noche, mientras la fiesta seguía en pleno apogeo, mi hermana me llamó a un rincón del jardín, donde nadie podría escucharnos. Su rostro mostraba una mezcla de arrogancia y satisfacción, lo que solo me hizo sentir más incómoda. Sé que esto no es lo que querías, dijo Claudia, cruzándose de brazos. Pero es lo mejor para todos. A veces tienes que sacrificarte por el bien de los demás. Me costó mantener la calma, pero no podía dejar que su manipulación me afectara más. Me había estado preparando durante años para algo como esto. Todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, había sido en vano. Y ahora, estaba aquí, en una boda que no deseaba, viendo cómo mi hermana obtenía lo que siempre había querido a costa de mi sacrificio. Lo sé, respondí en voz baja, tratando de que mi voz no temblara. Pero también es mi vida, Claudia. No puedes seguir tomando decisiones por mí. No soy tu marioneta. Ella rió con desdén, y vi cómo su expresión se tornaba aún más fría. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso piensas que tienes alguna otra opción? Tú nunca serías capaz de hacer lo que yo hice,
de arriesgarlo todo por tus sueños. No lo entiendes, siempre he tenido que tomar decisiones difíciles para que todos estén bien. Esas palabras me golpearon con fuerza. Estaba clara su arrogancia, su certeza de que lo que ella había hecho era lo correcto, y yo era simplemente una víctima de sus decisiones. Lo hiciste por ti, Claudia. No por nadie más, respondí con firmeza, mirando sus ojos por primera vez sin dejarme intimidar. Ella no dijo nada, solo sonrió, una sonrisa fría y calculada. Me giré para irme, pero antes de que pudiera dar un paso, Claudia me detuvo. Recuerda, aún soy tu hermana. Lo que hago es para que todos podamos tener un futuro mejor. Tú no lo entiendes, pero algún día lo harás, susurró, y su tono de voz me hizo sentir incómoda. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé sola en mi habitación. No podía dejar de pensar en lo que Claudia me había dicho. Sentí una presión inmensa sobre mis hombros, como si fuera incapaz de hacer algo por mí misma. Pero mientras pensaba en todo lo que había pasado, algo en mi interior se despertó. No podía seguir siendo una sombra en la vida de mi hermana. No iba a sacrificarme más por su egoísmo, y no importaba cuánto ella me lo negara, yo era más que la persona que estaba dispuesta a perderse para darle espacio a sus sueños. Mi vida era mía, y aunque el camino no fuera fácil, tomaría las riendas de mi destino. Sin embargo, la siguiente mañana, me encontré con una realidad aún más cruel. Claudia había empezado a manipular aún más la situación. Después de la ceremonia, se acercó a Eric, mostrándole una sonrisa que, aunque era cálida, tenía algo de calculadora. Eric la miró, confundido, y luego dirigió su atención hacia mí, como si todo fuera parte de un plan que no entendía del todo. La verdad salió a la luz más tarde. Mi hermana había comenzado a negociar con mi prometido, no solo por el dinero que me esperaba, sino por el poder que su familia tenía. Las charlas privadas entre ellos no eran sobre la felicidad de su hermana, sino sobre los negocios y cómo usar mi situación a su favor. Era evidente que todo esto no era solo para mí, sino también para Claudia, que había encontrado una forma de usar mi boda como plataforma para sus propios intereses. El peso de la verdad me cayó de lleno. No solo me había casado con Eric por un compromiso vacío, sino que todo mi futuro estaba siendo manipulado, como una moneda de cambio en las manos equivocadas. Pero no podía permitirme quedarme en silencio. En mi interior, el deseo de liberarme y tomar el control de mi vida se estaba convirtiendo en una fuerza incontrolable. Ahora sabía que tenía que actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. La noche de la boda, después de la celebración, me encontraba sola en mi habitación. El ruido del evento aún resonaba en mis oídos, pero el peso de lo que había sucedido me impedía disfrutar de lo que se esperaba fuera un momento de felicidad. Había vivido toda mi vida siguiendo lo que los demás esperaban de mí, pero ahora, con cada segundo que pasaba, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Miré mi reflejo en el espejo. La misma mujer que se había sacrificado por todos, que había dejado que su vida fuera moldeada por las decisiones de otros, estaba frente a mí, pero algo era diferente. Ya no sentía miedo ni inseguridad. El sacrificio que había hecho por Claudia y por mis padres no había servido de nada, y ahora me encontraba atrapada en una vida que no quería. No solo eso, sino que el sacrificio de mi hermana por mi boda no era solo una estrategia para conseguir lo que quería, sino que había costado mucho más que mi futuro. Había costado mi identidad. Sentí una rabia creciente. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo había permitido que todo a mi alrededor decidiera por mí? La respuesta era clara. Había vivido bajo la falsa creencia de que mi deber era complacer a los demás, sin importar cuánto me sacrificara. El pensamiento de lo que sucedió con Claudia, de cómo ella había manipulado todo a su favor, se convirtió en un detonante. No podía seguir viviendo a su sombra ni permitir que ella arruinara mi futuro por su propio egoísmo. Mientras ella parecía estar siempre un paso adelante, siempre manejando los hilos, yo me había quedado atrás, sacrificando mis sueños por los suyos. Esa misma noche, tomé una decisión. No iba a seguir adelante con este matrimonio. No iba a permitir que todo lo que me quedaba por vivir fuera dictado por los demás. Era mi vida, y ahora era mi turno de tomar el control. Al día siguiente, en la mañana después de la boda, mi hermana llegó a mi habitación con una sonrisa triunfante en su rostro. Era evidente que ella pensaba que su plan había funcionado a la perfección. Estaba segura de que su sacrificio había dado frutos, que ahora todo estaría resuelto y que por fin podría concentrarse en lo que realmente quería, sus estudios, su futuro, su éxito. Pero no tenía idea de lo que me esperaba. «Felicitaciones», dijo, con una sonrisa falsa en su rostro. «Ahora todo está en su lugar».
Sabía que lo lograrías. La sonrisa que me dio en ese momento no era genuina, ni siquiera estaba disimulada. Claudia pensaba que yo sería su marioneta para siempre. Ella no tenía idea de lo que se estaba cociendo en mi mente. Me acerqué lentamente a ella, y antes de que pudiera reaccionar, le dije con una calma que no podía controlar: no voy a seguir adelante con esto, Claudia. No voy a ser tu sacrificio, ni voy a permitir que uses mi vida para alcanzar tus propios objetivos. Ella parpadeó, claramente sorprendida, y su sonrisa se desvaneció por completo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz cargada de incredulidad. Tienes todo lo que podrías haber deseado. Esta es la mejor oportunidad de tu vida. ¿Qué más quieres? Pero mi mirada no vaciló. Por primera vez en años, sentía una paz interna que nunca había experimentado antes. La presión que me había agobiado durante tanto tiempo se desvaneció, y lo que quedaba era una determinación sólida. Voy a hacer lo que me dé la gana con mi vida. No lo que tú, o mis padres, o Eric piensen que es lo mejor para mí. Mi futuro es mío, y voy a luchar por ello. Si eso significa perder todo lo que me rodea, entonces que así sea. Claudia intentó fruncir el ceño, pero algo en mi tono la hizo detenerse. Ya no era la misma persona que había sido antes de la boda. El sacrificio, la sumisión y la obediencia ciega a lo que se esperaba de mí habían quedado atrás. Ahora era una mujer dispuesta a enfrentarse a su destino, aunque eso significara alejarse de todos los que habían intentado controlarla. La miré con firmeza, sin apartar la vista de sus ojos. Claudia sabía, en ese momento, que ya no podría manipularme más. De hecho, era ella quien estaba atrapada en sus propios engaños, mientras que yo era libre de hacer lo que deseara. Pero las palabras que vinieron a continuación fueron las más importantes. No solo porque sellaron mi decisión, sino porque también marcaron un cambio irreversible en mi relación con Claudia. Esto no es solo tu sacrificio, Claudia. Es el mío también. Y no voy a dejar que sigas usando mi vida para tu conveniencia. Estoy rompiendo con todo lo que me has impuesto. Y no me importa lo que pienses. No me importa lo que piensen nuestros padres. Este es mi camino, y lo tomaré sin importar el precio que tenga que pagar. Esas palabras fueron lo último que intercambiamos antes de que Claudia saliera furiosa de mi habitación. Sabía que sus planes no saldrían como esperaba, y aunque no podía prever todo lo que sucedería después, había dado el primer paso para reconstruir mi vida. Ahora, el camino hacia mi futuro estaba frente a mí. No sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz de enfrentar todo lo que vendría. Podría ser una batalla ardua, pero ya no tenía miedo. No iba a dejar que nadie decidiera por mí. Esta vez, yo tenía el control.